Como sabéis, el tema que nos ha convocado hoy aquí es el empleo verde, un tema, desde luego, de absoluta actualidad, de una enorme proyección económica y social, sobre todo en estos tiempos en los que una inmensa parte de la población no tiene acceso al mercado laboral, en el que la precariedad es la norma absoluta de todas las relaciones laborales, en las que cada día miles de personas se engrosan las listas de parados. Un tema, sin duda, que tiene una proyección económica muy importante en estos tiempos y que, desde luego, es un tema que nuestros políticos y los que dicen representarnos deberían tomarse en serio de una vez por todas. Y para hablarnos de esto, pues tenemos con nosotros a Juancho, a Juan López de Uralde, que coportavoz de Equo y a la vez patrono de la Fundación Equo. De manera que, bueno, os dejo con él y comenzamos. Lo primero, decir que bueno, estoy encantado de estar aquí, agradecer a Equo Extremadura la organización de este pequeño acto, de esta charla, y bueno, animaros a seguir trabajando en este proyecto, que bueno, que yo creo que es un proyecto, sin lugar a dudas, es un proyecto de futuro, ¿no? Había quien decía que un número muy pequeño de personas con una causa y con una decisión son capaces de cambiar el mundo, ¿no? Y bueno, yo creo que Equo es un proyecto que todavía somos pequeños. Bueno, hay quien dice que no somos pequeños, que simplemente somos nuevos, pero desde luego tenemos las ideas claras y yo creo que tenemos capacidad para cambiar, si no el mundo, que es algo muy ambicioso, sí cambiar la política española, ¿no? Para los que no nos conozcáis, aunque yo creo que más o menos pues los que estáis aquí ya conocéis Equo. Equo es un proyecto ciudadano, es un proyecto de ciudadanos y ciudadanas que en un momento dado, pues cansados de lo que había en la oferta política en España, decidimos dar un paso adelante y avanzar hacia construir otro proyecto, ¿no? Entonces somos ciudadanos construyendo este proyecto que se basa en la ecología, en la regeneración democrática y en la equidad social. Y en ese sentido, pues trabajamos mucho lo que es la alternativa económica, el modelo económico alternativo a lo que hay. Es evidente que lo que ahora mismo tenemos pues nos está llevando donde nos está llevando. Como tantas otras cosas, o como en tantas otras cosas, el roto, con su forma irónica de entender la vida, pues lo define muy bien, ¿no? Este dibujo del roto define la base del modelo en el que estamos, que es un modelo fundamentalmente insostenible, un modelo económico insostenible, porque se basa en una base física finita, como es la Tierra, y sin embargo es un modelo de crecimiento continuado, de crecimiento infinito, ¿no? Entonces, ya desde hace bastantes años, desde principios del siglo XX, las personas que están economistas críticos, que estudian o que buscan, digamos, otras alternativas, pues han desarrollado lo que se llama la línea de pensamiento de la economía ecológica, que es sobre lo que yo voy a hablar. Fundamentalmente, la pequeña intervención que voy a hacer tiene tres partes: un poco una introducción sobre lo que es la economía ecológica, un poco sobre empleos verdes y luego una tercera parte de proyectos concretos, de cosas concretas que están pasando en la realidad hoy, en la realidad española o en la realidad fuera de España, que están poniendo en marcha esas propuestas de las que hablamos presuntamente en teoría, ¿no? Es decir, cuando nosotros hablamos de proyectos de la economía verde, estamos hablando de cosas reales, y quiero referirme con algunos ejemplos concretos a cosas que están pasando en nuestro territorio más o menos cercano y que son el modelo hacia donde nosotros pensamos, creemos, luchamos por avanzar hacia ahí, ¿no? Entonces, bueno, como he dicho, la economía ecológica, el elemento fundamental diferenciador que introduce con respecto a la economía tradicional, tanto digamos, la más liberal o la más keynesiana o incluso la economía marxista, es el hecho de que se desarrolla en el marco de la biosfera, es decir, introduce el elemento ambiental en el pensamiento económico, ¿no? Y en ese sentido, el principio en el que se basa es que no es posible un modelo
basado en un crecimiento infinito sobre una base física que es finita, ¿no? Bueno, su principal, el iniciador o el primer impulsor fue Georgescu Roegen, pero hay muchos pensadores ya de la economía ecológica y la economía ecológica ha derivado también en distintas escuelas, etcétera, etcétera, sobre lo que luego podemos hablar, ¿no? Bueno, lo primero que nosotros hacemos desde este pensamiento es cuestionar los paradigmas de medida que actualmente tenemos para medir o para definir cuál es la situación económica de un país, de una región, de una comunidad autónoma, que fundamentalmente el más importante es el PIB, el Producto Interior Bruto. Lo que pasa es que el PIB, fundamentalmente, lo que mide es un flujo de actividad económica. Sea esa actividad positiva o negativa para la calidad de vida, eso es independiente para el PIB, ¿no? Y, por ejemplo, pues cuando un fin de semana con muchos accidentes de tráfico es más positivo para el PIB porque genera mucha actividad económica, se mueven grúas, los talleres, etcétera, etcétera. Todo eso cuenta en el PIB. O, por ejemplo, cuando ocurrió la catástrofe del Prestige en Galicia, pues el PIB gallego ese año aumentó porque hubo muchísima actividad de gente que fue a limpiar, de gente en los hoteles, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, en primer lugar, el cuestionamiento de los actuales parámetros de medida. Es fundamental este cuestionamiento porque esto es una paradoja que expongo, bueno, pues para darnos una idea de hasta qué punto nuestra medida de la economía es absurda, que un país que dedica el 10% de su población a hacer agujeros y otro que dedica el 10% a taparlos, tendría el mismo PIB que si dedica el 20% de su actividad, de su población, a fomentar la sanidad, la educación o la cultura, ¿no? Lógicamente, esto es algo que en España hemos hecho mucho, lo de hacer agujeros y taparlos con ladrillos. Y por eso estamos donde estamos, porque eso es sostenible durante un cierto tiempo, pero a partir de un determinado momento, lógicamente, el que ha invertido en investigación, el que ha invertido en sanidad, el que ha invertido en educación, pues empieza a andar un camino diferente del que se ha dedicado a invertir sus ahorros en ladrillo, ¿no? Pero, sin embargo, el PIB nunca nos indicaría, nunca sería un indicador válido para mostrarnos ese diferente camino, esa diferente vía de desarrollo, ¿no? De ahí que nosotros lo cuestionamos. Y proponemos indicadores alternativos. Se han propuesto muchos. Uno que puede ser muy interesante es el indicador de felicidad interior bruta, que sabéis que lo que mide pues tiene en consideración factores muy diferentes como la calidad ambiental en la que vivimos, la calidad de la educación, la calidad de la sanidad, etcétera, etcétera. Y cuando se hace un ranking basado en estos otros indicadores, pues realmente nos encontramos pues con bastantes sorpresas, ¿no? Por ejemplo, ¿sabéis cuál es el país que lidera el ranking de felicidad interior bruta? A ver, una propuesta. Costa Rica, muy bien. Osito para allá. Esto, yo creo que, bueno, pues esto nos puede dar una idea, ¿no? Que precisamente, ¿por qué? ¿Por qué Costa Rica? Pues porque es un país que, curiosamente, por ejemplo, no tiene ejército y en el que el medio ambiente es una cuestión prioritaria y donde, yo no he estado nunca en Costa Rica, pero si habéis estado, pues la calidad de vida debe ser más que razonable, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, que es un país que se nos antoja como muy líder en casi todo, pues está muy abajo situado en el índice de felicidad interior bruta. Creo que está por debajo de los 50 primeros, ¿no? Es decir, que esto nos da una idea de que realmente, porque realmente nosotros, con nuestra actividad, lo que pretendemos es vivir de una manera razonable, tener calidad de vida, vivir bien, eso es lo que buscamos, ¿no? Y eso no necesariamente se consigue simplemente con la acumulación de bienes, ¿no? Bueno, entonces, como digo, este cambio de paradigma nos debe llevar también a un cambio de modo o de actividades económicas diferentes, ¿no? Porque están pasando cosas en nuestro entorno que no podemos eludir. Una de ellas, que no es la única, podríamos hablar de muchos de los cambios
que están ocurriendo en nuestro entorno es el cambio climático, pero que es fundamental, porque uno de los elementos clave de la economía verde, de la economía ecológica, es el modelo energético. Y sobre él voy a hablar bastante a lo largo de esta pequeña charla, porque realmente yo creo que no hay salida de la crisis económica si no hay un cambio de modelo energético. Fijaros en una cuestión que yo cuando la leí me llamó mucho la atención. Dentro de la Unión Europea, los países llamados PIGS, Portugal, Italia, España, Grecia, Irlanda, tenemos una cosa en común con respecto a otros países de Europa. Bueno, tenemos muchas en común, entre ellas, desde luego, la crisis. Pero hay un elemento, y es que todos somos países de una enorme dependencia energética del exterior. Y somos países que importamos la mayor parte de nuestras materias primas energéticas. Eso lo tenemos en común. Y esto no ocurre en otros países de la Unión Europea. Algunos de ellos, como el caso de Noruega, bueno, Noruega no es de la Unión Europea, pero es Europa, porque tiene petróleo, el Reino Unido, y otros como Dinamarca, porque han apostado claramente por las energías renovables, en concreto por la eólica, ¿no? Pero lo cierto es que somos los países de la Unión Europea los que estamos más golpeados por la crisis, además los que tenemos una mayor dependencia energética del exterior. Y yo creo que esto nos debe dar una pista y nos debe hacer reflexionar sobre el hecho de que no hay salida para la crisis económica si no cambiamos de política energética. España se gasta cada año 50.000 millones de euros en importar hidrocarburos, en importar petróleo. Es decir, estamos haciendo una transferencia de renta a los países, sobre todo del Golfo Pérsico, no solamente, pero del Golfo Pérsico. Entonces, al Gobierno se le llena la boca de cómo están aumentando las exportaciones, pero una cosa que a mí, de las muchas cosas escandalosas que están pasando ahora mismo, que llama la atención, es el hecho de que no se toma absolutamente ninguna medida para reducir nuestra dependencia, nuestras importaciones de hidrocarburos, ¿no? Bueno, perdón, se toma una, que todavía es peor el remedio que la enfermedad, que es buscar hidrocarburos en nuestro suelo, algo que es completamente impensable, pero que están ahí ahora con el fracking. Seguro que habéis oído hablar del fracking, ¿no? Que es pues cómo se extraen las últimas burbujas de gas o de petróleo que están adheridas a las rocas a través de las técnicas de presión y de fractura hidráulica. Es decir, eso es lo que el Gobierno está haciendo. Hay 86 permisos pedidos de explotaciones de fracking en suelo español, y además pues se están concediendo permisos para la exploración y eventualmente explotación de hidrocarburos en las Islas Canarias, en el Mediterráneo, etcétera, etcétera. Es decir, lo que se está haciendo es tratar de hacer contra a la dependencia energética del exterior, buscando recursos que no hay en nuestro propio suelo, porque es que prácticamente no los hay. Lo que van a encontrar va a ser muy poco. Sin embargo, lo que sí tenemos en abundancia, que es el sol, que yo digo muchas veces que el sol es el petróleo de España y que tenemos sol abundante, que tenemos viento. Sin embargo, eso se abandona y se margina y se machaca a una industria que hemos tenido pues puntera en este sentido y que generaba muchos de esos empleos verdes de los que vamos a hablar, ¿no? Y esto tiene relación con el cambio climático y tiene relación lógicamente con el modelo energético, ¿no? De todas las fuentes de energía, y si ya entramos un poco a través de la reflexión energética en el tema de los empleos verdes, de todas las fuentes de energía, las que más empleo generan por kilovatio producido son las energías renovables, con muchísima diferencia. Es decir, con una diferencia de 0 a 10 por kilovatio producido entre el petróleo o la nuclear, que es la que menos empleo genera, es la nuclear, bueno, aquí lo sabéis bien, ¿no? En Extremadura, con respecto a las energías renovables, que generan muchísimo empleo, ¿no? Es probablemente el mayor yacimiento de empleos verdes que pueda haber en nuestro país, sin lugar a dudas, ¿no? De hecho, sabéis que desde que entra el Gobierno del Partido Popular, la primera medida que toma, el primer decreto del año 2012, es un decreto que establece una moratoria en las ayudas a las energías renovables, ¿no? Es decir, paraliza totalmente las ayudas a las energías renovables. Eso directamente
tiene un impacto brutal sobre el empleo, del que se habla muy poco, pero que es muy relevante. Los cálculos de comisiones obreras hablan de que en los últimos años en España, en el sector de las energías renovables, se han perdido entre 30 y 40.000 puestos de trabajo. Fijaros que se habla mucho, cuando se habla de empleo en el sector de la energía, pues se habla mucho del tema de la minería, sobre todo de la minería del carbón, del conflicto de los mineros, etc. Sin embargo, en el sector de las renovables se ha perdido tanto empleo como 4 veces el total de mineros de carbón que hay en España. De una manera pues muy silenciosa, con muy poca repercusión social. ¿Por qué ha ocurrido esto? Bueno, pues hay distintos factores por los cuales ha tenido poca repercusión social. Probablemente porque el empleo en el sector de las energías renovables es un empleo en mucha pequeña empresa, mucho más distribuido y, por lo tanto, no tan organizado y no tan bien sindicalizado como puede ser la minería, ¿no? Pero, sin embargo, pues el impacto realmente está ahí, ¿no? Y es verdaderamente preocupante, porque la desaparición de esos 30 o 40.000 empleos no es solamente el hecho de que se hayan perdido esos puestos de trabajo, sino que se han llevado por delante a un sector industrial emergente en España, en el cual éramos líderes globalmente. ¿Y qué ha ocurrido con el sector de las renovables? Pues fundamentalmente 2 cosas. Los que han tenido capacidad, es decir, los grandes, se han ido al extranjero a implantar sus plantas, etcétera, etcétera, en otros países donde se apuesta más por las energías renovables, y los pequeños simplemente han tenido que desaparecer. Es decir, aquellos que no han tenido capacidad para marcharse a otros países, pues han desaparecido, porque en este momento la instalación de renovables en España pues es muy pequeña, ¿no? No obstante, bueno, pues aquí de lo que estamos hablando es de futuro, es de esperanza, es de que hay otras opciones, de que hay otras alternativas, y por lo tanto de lo que tenemos que pensar es cuánto empleo podríamos generar desarrollando realmente un ambicioso plan de impulso a las energías renovables, ¿no? Bueno, la OIT da una definición de empleos verdes, que es la que aquí hemos reproducido, y que fundamentalmente son aquellos que nos ayudan a alcanzar la sostenibilidad. Es algo muy básico, ¿no? Es decir, aquellos que nos ayudan a reducir el consumo de energía, de materias primas, a través de estrategias de eficiencia, y a descarbonizar la economía y a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Eso es fundamentalmente lo que podemos definir como empleos verdes, ¿no? En España, en el año 2009, cuando se desató la crisis, pues estábamos hablando de que ya había más de medio millón de trabajadores en estos sectores, que fundamentalmente, hemos hablado un poquito de uno de ellos, que es la energía, pero aquí están definidos o listados los sectores más importantes de lo que se puede llamar la economía verde, ¿no? Entonces, hablamos de economía verde en la construcción, no tanto en la construcción en la edificación nueva, como en la transformación energética de edificios existentes. Esto es un yacimiento enorme de empleo, porque hay muchísimos cambios que hacer en la edificación que existe en España, que prácticamente para nada tiene en consideración los nuevos elementos energéticos, que van desde la utilización eficiente de la energía, que realmente es verdaderamente muy importante los cambios que se pueden hacer en nuestros edificios, en nuestras edificaciones, pasando por la introducción de tecnologías como la solar térmica para el agua caliente, o como la solar fotovoltaica, incluso la mini eólica en los edificios existentes, ¿no? El tema de la eficiencia energética, es otro gran yacimiento de empleo que está abandonado en España, no solo abandonado en España, sino que el Gobierno directamente se ha opuesto, ha votado en contra en Bruselas a la nueva directiva de eficiencia energética, por motivos, yo no entiendo muy bien por qué, luego podemos hablar, si queréis, en el debate de por qué el Gobierno de España
se opone a todo lo que sean avances en materia medioambiental. No solo se opone a que haya avances, sino que estamos en un retroceso progresivo en casi todas las materias, en protección de las costas, protección de los bosques, protección de las especies, etcétera, 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 ¿no? Pero de eso hablamos luego. El caso es que en eficiencia energética, que el trabajo que hay es prácticamente, se puede hacer todo, porque en España pues es una asignatura que prácticamente es inexistente, no se ha hecho nada, porque aquí sabéis que tenemos un oligopolio energético en el cual, puesto que las empresas lo que quieren es vender energía, han obstaculizado cualquier intento de reducir su consumo, ¿no? Y ahora mismo el consumo se reduce solamente debido a la crisis, no porque seamos más eficientes en la utilización de la energía, sino simplemente porque se están cerrando empresas y eso hace que el consumo se reduzca. En el año 2012, el consumo de energía en España se redujo el 1,7% de energía eléctrica, el 1,7%, a pesar de lo cual, sin embargo, las emisiones contaminantes aumentaron el 11%. ¿Por qué? Porque se ha apostado por los combustibles fósiles, sobre todo por el carbón, frente a las energías renovables. Otro de los sectores donde la cantidad de empleo que podemos generar es mucho y que también es relevante para esta comunidad es en la agricultura y la ganadería ecológica. Mirad, sabéis que hay una feria que se llama Biocultura, una feria que se produce cada año se celebra cada año en Barcelona, en Madrid, en Valencia, en 2 o 3 grandes ciudades españolas. Y en la última feria de biocultura, que tiene mucho, es una feria de comercialización de productos ecológicos, pues yo estuve hablando con los organizadores y me decían que prácticamente el mercado de productos ecológicos en ciudades como Madrid está totalmente virgen, no hay prácticamente nada. La mayor parte de lo que se produce, el 85% de la producción ecológica se exporta a países europeos y la comercialización interna es muy pequeña, ¿no? Por lo tanto, es un sector que cada año, a pesar de la crisis, cada año va aumentando. Es decir, cada año hay más comercios, cada año también hay más conciencia sobre esta cuestión. Por lo tanto, es un sector que está en crecimiento continuo, a pesar de la crisis, ¿no? Y es un indicativo muy claro de que por ahí hay un camino muy evidente para nuestra producción agraria y ganadera, ¿no? Otro elemento de gran potencial de generación de empleo es el reciclaje de productos de residuos. Solamente, por ejemplo, cuantificado también por comisiones obreras, la introducción de un sistema que ya existe en otros países europeos, que es los sistemas de devolución de envases, de retorno de envases. Sabéis que pueden ser a través de máquinas, en los cuales tú metes la lata y la máquina te devuelve lo que tú has gastado en la lata, los 20 o los 30 céntimos que cuesta la lata. Solamente es la introducción de ese sistema en España, que ahora mismo promueve una fundación que tal vez hayáis oído, que se llama Retorna, supondría la generación de unos 20.000 empleos, ¿no? Solamente lo que es la introducción, distribución de esas máquinas, etcétera, etcétera, ¿no? Y además estaríamos generando o retirando de los vertederos y de tal una gran cantidad de residuos de envases, ¿no? Por lo tanto, hay alternativas en estos sectores que son alternativas reales de creación de empleo. Otro sector donde hay muchísimo por hacer también es en el transporte. Sobre todo el transporte en las ciudades, aunque no únicamente, pero en las ciudades sí está cuantificado el número de empleos que pueden generarse cambiando el actual modelo de transporte, donde básicamente la ciudad está prácticamente completamente abierta al tráfico, a los coches, y cerrando eso y, digamos, abriéndolo a nuevos modos de transporte, fundamentalmente la bicicleta, ¿no? Todo eso está cuantificado porque ya hay ciudades, por ejemplo, como Barcelona, que han introducido sistemas de bici pública, y se sabe que un sistema de ese tipo pues, puede generar solamente la introducción de un sistema de préstamo de bicicletas, genera del orden de 1.000 empleos en la ciudad, ¿no? Por lo tanto, insisto,
casos reales, alternativas reales de creación de empleo a través de la introducción de políticas distintas que además mejoran nuestra calidad de vida, ¿no? El tema del agua. En el tema del agua, pues vivimos, por lo menos en Madrid, vivimos una batalla bastante difícil. Sabéis que estamos nuevamente en esto, en el proceso contrario, ¿no? Se quiere privatizar. En Madrid tenemos una empresa pública de aguas, que es el Canal de Isabel II, que, como su nombre indica, pues lleva en funcionamiento desde 1800 y pico, y sin embargo, pues ahora es una empresa, el agua de Madrid tiene gran calidad, etcétera, etcétera, y ahora se quiere privatizar para que esos beneficios que genera la buena agua de Madrid pues se queden en manos privadas, ¿no? Eso será negativo para el empleo, porque lógicamente la privatización lo que va a suponer es que, a pesar de que es una empresa rentable, que genera beneficios, etcétera, etcétera, pues veremos cómo lo primero que se hace es recortar empleos para maximizar beneficios, ¿no? Bueno, yendo sector por sector, perdonadme estas cuñas que meto, que no tienen que ver directamente con el tema del empleo verde, pero me parece relevante el mencionarlas, porque son la realidad del país en el que estamos viviendo hoy, ¿no? Bueno, según la Oficina Económica del Gobierno, que estudió y cuantificó el potencial de generación de empleos verdes, desde el año 2009, que es cuando data este estudio, hasta el año 2020, en España había un potencial de generación de empleos de 2.775.000 en lo que se llama los sectores de la economía verde, ¿no? Yo creo que esto es muy relevante, porque creo que aquí realmente hay una alternativa real, hay una alternativa al principal problema que tenemos en España, que es el tema del desempleo, y sin embargo no se está aprovechando. Creo que en este momento los responsables políticos que tenemos en España adolecen de una visión de país, no saben hacia dónde llevar nuestro país, no tienen una perspectiva, no tienen un proyecto, y lo que están haciendo es volver a caer en los mismos errores que nos trajeron al agujero en el que estamos hoy metidos. Es decir, los buques insignia económicos de este Gobierno pues son proyectos como Eurovegas, del que habréis oído hablar, que es básicamente un macrocasino en las cercanías de Madrid, que no es más que volver al ladrillo. Y volver al ladrillo, además, en teoría, financiado por un magnate americano, cuando la realidad es que, según ese mismo magnate, el 80% de ese proyecto tiene que ser financiado con dinero de bancos españoles, ¿no? Con lo cual estamos cayendo en lo mismo, es decir, se rescatan los bancos con dinero público que proviene de los recortes que se hacen en la sanidad, en la educación, etcétera, etcétera, para llevarlos para salvar unos bancos que finalmente, tal vez, ojalá me equivoque, pero tal vez utilicen ese dinero para volver otra vez a financiar proyectos de ladrillo que nos han traído al desastre en el que estamos inmersos, ¿no? Entonces, pues esta es la paradoja, ¿no? A pesar de que llevábamos un ritmo ascendente hasta el año 2009, hasta que la crisis empieza pues, a machacarnos, de crecimiento de los empleos verdes, especialmente en el sector, como ya he mencionado, de las energías renovables, donde se había producido un crecimiento del 3000% en 10 años, ¿no? Habíamos pasado pues, de que fuera prácticamente un sector de generación de empleo marginal a tener un número de personas, de empleos directos, pues muy, muy importante, ¿no? Desgraciadamente, no es, como digo, el camino por el que se está transitando, pero nosotros, desde luego, desde EQUO, sí que este es el camino que proponemos para reactivar el problema más grave que tenemos, que es el del desempleo. Pero para llegar ahí hay que querer llegar ahí, hay que tener el proyecto de llegar ahí. Y para eso es necesario la aplicación de políticas activas de impulso a esos sectores. Es decir, no se va a generar empleos verdes por generación espontánea si no se hacen políticas de apoyo a las energías renovables. No se van a generar empleos
en la gestión de los espacios naturales si se abandonan los espacios naturales, si ni siquiera se hacen planes de gestión, si no se fortalece y se apoya a la guardería, sino que al contrario, se elimina, etcétera, etcétera. Es decir, que finalmente, como en tantas otras cosas, el avance hacia un modelo de este tipo es una decisión política que tienen que tomar los partidos y que desgraciadamente los partidos que en este momento dominan el escenario en España pues no lo están tomando, ¿no?